¿Te imaginas tener todos tus mods de Bomb Squad en cualquier lugar donde inicie sesión? Pues ya es posible gracias a las cuentas de Bomb Squad versión 2 y su nueva función de mods en la nube. Si quieres saber cómo crear, editar y subir tus mods a esta nueva función, te invito a que veas el video completo. Hey, hola gente, ¿cómo están? Espero que estén de lo mejor. Bienvenidos a un nuevo tutorial para Bomb Squad. En este tutorial les enseñaré a cómo crear y subir tus mods en la nube. Esta nueva función de mods en la nube o workspace es exclusivo de las cuentas de Bomb Squad versión 2, que si aún no tienes la tuya, no te preocupes que te muestro rápidamente cómo crearla. Lo primero que haremos es entrar al link que les dejaré en la descripción. Los enviará a esta página llamada Balística. Bajamos hasta donde dice crear una cuenta versión 2. Aquí adentro introducimos un correo, contraseña, repetimos la contraseña y por último damos clic en crear. Nos dice que debemos verificar un mensaje que se envió a nuestro correo. En el mensaje que recibimos damos clic en Activate. Nos dice que nuestra cuenta ha sido creada con éxito. Iniciamos sesión, asignamos un nombre a nuestra cuenta, damos clic en enviar y listo, ya tenemos nuestra cuenta de Bomb Squad versión 2. Ahora sí, pasemos a crear los mods en la nube. En el apartado Tools, entramos a Workspace. En Your Workspace nos aparecerán nuestros espacios de trabajo. Como no hay ninguno, damos clic en New para crearlo. Entramos a nuestro Workspace 1. Aquí tenemos dos opciones: Add Files Folders para la creación de los mods y Workspace Settings para las opciones de nuestro espacio de trabajo. Si entramos aquí, podemos cambiarle el nombre, duplicarlo o borrarlo. Yo le cambiaré el nombre a Mods. Para confirmarlo, damos clic en Rename. Antes de empezar a crear nuestros mods, regresamos a Workspace. En el apartado Workspace Syncing nos dice que no hay ningún espacio de trabajo sincronizándose, lo que significa que ningún espacio de trabajo en el que creemos mods se verá en el juego, a menos que lo asignemos aquí. En donde dice Off, lo cambiamos a nuestro espacio de trabajo, que en este caso se llama Mods. Para aplicarlo, damos clic en Apply. Damos clic en Add Files Folders. Aquí tenemos diferentes tipos de mods. Empty File es un archivo vacío. Plugin es un mod con el que podemos modificar el juego. Este es el mod más común de todos. Package es una carpeta que puede almacenar mods. Ninja Fight es el minijuego Pelea Ninja. Onslaught son algunos niveles de la campaña. Run Around son los niveles de evasiva. Deathmatch es el minijuego Combate Mortal. Y por último tenemos Upload a File, que es para subir nuestros mods. Al final de todo, tenemos una herramienta llamada Beacloud para subir y descargar múltiples archivos. Esta función la veremos en un próximo video. Cuando agreguemos cualquier mod, al seleccionarlo, arriba nos aparecerán diferentes opciones. Edit para editar el archivo, Copy para copiarlo, Move para moverlo, Rename para cambiarle el nombre, Download para descargarlo y Delete para eliminarlo. Adentro del archivo, en la esquina superior derecha, tenemos el botón Save para guardar. O también podemos presionar la combinación de teclas Ctrl+S. Empecemos con Empty File. Lo creamos, entramos en Edit. Vemos que no tiene nada, por lo que podemos usarlo para cualquier cosa. En mi caso, lo usaré para crear una pelota que podremos agarrar como cualquier otro objeto. Pasemos con el segundo mod llamado Plugin. Este mod por defecto muestra un mensaje al iniciar Bomb Squad, el cual podemos cambiar por el que nosotros queramos. Por ejemplo, yo le pondré mod de la pelota. Si entramos a Bomb Squad, veremos nuestro mensaje. En este mod haré que al aparecer el personaje, arriba de este aparezca la pelota que antes creamos. Para eso, importamos algunas clases y reemplazamos la función SpawnPlayer por una nueva. Al iniciar cualquier partida, exceptuando los niveles de campaña, aparecerá una pelota arriba de nosotros. Pasemos con el tercer mod llamado Package. Este, más que un mod, es una carpeta que puede almacenar mods, el cual usaremos para almacenar nuestra pelota. Para eso seleccionamos My Mod.
damos clic en Move, escribimos el nombre de la carpeta que es MyPackage. Ahora, como cambiamos el destino de la clase pelota, es necesario editar nuestro plugin. Al importar la pelota, agregaremos la carpeta MyPackage. Pasemos con el cuarto mod llamado NinjaFight. Al entrar al mod, vemos todo el código del minijuego Pelea Ninja. Si nosotros queremos, podemos aumentar el número de bots. Adentro de la función onBegin, abajo de Spawn Somebodies, están todos los bots enemigos. Los copiamos y pegamos abajo. Este nivel estará en el modo práctica. Pasemos con el quinto mod llamado Onslaught. Este mod contiene algunos niveles de la campaña, más en específico los niveles entrenamiento de Matanza, Matanza Novato, Matanza Pro, Matanza Ultra y Matanza Infinita. Como en el minijuego anterior, estará en el modo práctica. Si entramos al juego, por defecto tiene el nivel Matanza Pro en la dificultad fácil. Para cambiarlo, vamos hasta el final. En Settings, el preset es igual a Pro Easy. Yo lo cambiaré a Endless, que es el nivel Matanza Infinita. Pasemos con el sexto mod llamado Run Around. Este mod contiene los niveles de Evasiva Pro, Evasiva Ultra y Evasiva Infinita. Al igual que el mod anterior, podemos cambiar el nivel que tiene por defecto, pero en este caso cambiaré el número de vidas. En la línea de código 183 cambiaré la variable Star Lives de 10 a 100 vidas. Pasemos con el séptimo mod llamado Deathmatch. Este es el minijuego Combate Mortal. En mi caso, haré que al aparecer el personaje tenga por defecto los guantes de boxeo. Para eso, agregaré la función Spawn Player, algo parecido a lo que hicimos en el segundo mod. A la variable Spaz le ejecutaré la función Equip Boxing Gloves. Por último, tenemos Upload a File para subir mods. En mi caso, subiré el mod New Health Text. Pero antes de eso, es obligatorio que el nombre esté en minúscula, porque en caso contrario, nos mostrará un error. Y listo, con esto finalizamos el video de hoy. Espero que hayan aprendido un poco acerca de esta nueva función de mods en la nube. Muchas gracias a los miembros del canal, Chogadarmi, Eric Rami y Rose. Por cierto, si les gusta League of Legends, los invito a pasarse a los directos de Chogadarmi en Twitch. El link de su canal estará en la descripción de este video. Así que, sin nada más que decir, por mi parte es todo. Y nos vemos en un próximo video. Adiós.